Buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio a este foro debate, ¿no? Esta pequeña tertulia que estamos organizando, ¿no? Independientemente, algunos colegas, ¿no? Rumbo al foro que está organizando el Colegio de Politólogos de Cochabamba. Esto es más o menos una previa, ¿no? Más o menos lo que trata este pequeño, esta pequeña discusión, pequeña charla, es eh, sobre el perfil del politólogo, ¿no? ¿Qué hace un politólogo, ¿no? ¿Cómo debe ejercer la profesión del politólogo, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales para ese cometido es la malla curricular, la formación de un politólogo, ¿no? La malla curricular entra en la formación de un politólogo, en cómo aprende, ¿no? Cómo aprende eh, eh, la profesión del politólogo, ¿no? La malla curricular entendida como el plan de estudio de las universidades que ofrecen, ¿no? Ofrecen para la carrera de ciencia política, ¿no? Y a veces yo tuve este problema, ¿no? Al organizar este pequeño debate, pequeña charla, me decían a mí, ¿no? Vos no tienes por qué organizar, incluso me decían, el Colegio de Politólogos no tiene por qué organizar ese tipo de asuntos, no es su potestad, me decían, ¿no? No, ellos no tienen autoridad sobre esos asuntos. O sea, imagínense esa lógica que tiene la gente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? La selección de Bolivia de fútbol, ¿no? Yo no voy a poder comentar sobre la selección de fútbol, porque no juego en el equipo, o no voy a poder debatir, no voy a poder conversar sobre los asuntos del gobierno, de los diferentes políticos, porque no soy parte del gobierno. Entonces, yo creo que un poco se tiene que romper, ¿no? Esa idea de que solo ciertas personas pueden hablar sobre la malla curricular, ¿no? Eso como introducción, ¿no? A ver, ¿se escucha? Sí, sí, Hola. sí, adelante. Sí, se escucha. Bueno, bueno, la verdad, lo que menos quiero, digamos, para mí, a mi parecer, es muchos de los muchachos. En un principio, aquí varios aprendices de brujo, o como podría decirse, alumnos, se han topado desde siempre en la formación de los investigadores, en la formación de los profesionales, es que se han estado, ha habido una terrible falencia en la enseñanza por parte de sus docentes. Ya, yo particularmente he visto, sido testigo también, víctima y a la vez parte también responsable por no saber lidiar también con esto, ¿no? Entonces, para mí particularmente, el aspecto de la malla curricular o el plan de estudios que tiene la carrera de ciencia política es anacrónico, totalmente desactualizado y prácticamente una, tiene un vacío tremendo en cuanto a intervención. Es una especie de filosofía que no está, eh, que no tiene ninguna praxis, que no tiene ningún enfoque empirista. Bajo esta lógica, me gustaría también señalar también, ¿no?, la terrible falencia de sus enseñantes. Muchos de estos, como ya sabemos, y vamos a pregonar siempre como una enseñanza o un evangelio, que no son profesionales del área, no son profesionales, no son profesionales politólogos como tal, sino son todólogos, charlatanes, que jamás han trabajado, ni están trabajando, ni van a trabajar, ¿no? Esa es una de las grandes falencias terribles, cosa que no hemos buscado nosotros, sino se nos ha ofertado
cuando hemos ingresado a la carrera de ciencia política, ahí había pancartas, había así, había grandes letreros, papelógrafos, diciendo que que había un gran mercado laboral, que el título, que la tesis, que las modalidades de graduación y que existe una gran beta, ¿no? Cosa que ni ellas se la creen, ¿no? Ese es uno de los problemas iniciales, ¿no? Que me gustaría señalar, ¿no? Porque aquí a la universidad más del 90% viene a buscar una oportunidad a ser feliz, a buscar el trabajo de sus sueños, ¿ya? No vienen aquí no, yo nunca vine aquí a la universidad Sí, prácticamente sí, a perder mi tiempo, sí, ¿no? Pensaba tener una profesión. sí, bueno, Sí, sí, lo que ocurre es de que muchos estudiamos, ¿no? O sea, mucha gente, ¿no? Al entrar a la universidad, a estudiar, quiere, dicen, no, incluso en sus familias se sienten orgullosos, ¿no? Mi hijo es profesional y demás, dicen, ¿no? Pero a la hora de ejercer esa profesión por la cual ha estudiado, no la ejerce, ¿no? Es como si fuese una especie de que hubieses estudiado en vano. Mi experiencia personal es de que, por ejemplo, cuando yo me egresé y eventualmente me titulé, no, no sabía qué hacer, la verdad. O sea, tenía el certificado de egreso, tenía el título, pero no sabía dónde ir, y eso pasa especialmente si no eres del partido oficialista, ¿no? Que está en el gobierno. Y peor aún, en ese entonces no había colegio de politólogos para por lo menos ir a averiguar qué hacen los demás colegas, ¿no? Entonces, para mí fue un poco frustrante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el, con la articulación del Colegio de Politólogos, esperemos que de alguna manera se fortalezca, ¿no? Esta profesión, ¿no? Desde la formación del estudiante hasta el mercado laboral, ¿no? Porque pareciera que es una profesión obsoleta, ¿no? Se tiene que, de alguna manera, ¿no? Concientizar, ¿no? No solo a los profesionales, sino también a los futuros profesionales sobre las falencias de esta disciplina, ¿no? Porque la gran mayoría se pasa a derecho también, ¿no? Porque no hay trabajo, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Y en la carrera no te enseñan, ¿no? O sea, uno estudia pensando de que al salir va a trabajar y demás, pero al final lo que te enseñan ahí ni siquiera lo utilizas, ¿no? Lo utilizas, ¿no? En la vida real, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y comentar algo al respecto, ¿no? Bueno, yo por mi parte egresé el anterior año de la carrera de Ciencia Política y sí veo estas falencias, estas carencias, estos problemas, ¿no? Con los que atravesamos como gremio. Y en la carrera, evidentemente, la malla curricular, como decía Giorgio, es anacrónico, ¿no? No responde a un pensum, a una malla curricular actualizada que sirva para el estudio, para entender, para el análisis de los problemas de la sociedad, de la política, además para eh, usar las herramientas, ¿no? Porque es eso mismo que se nos debería de impartir en la cátedra, las herramientas, los métodos que nosotros vamos a usar una vez saliendo de la carrera en el ámbito laboral, ¿no? Sin embargo, veo, por ejemplo, que hay esta carencia del ámbito de proyectos, ¿no? Como politólogos, pienso que deberíamos salir de la universidad sabiendo hacer proyectos, sabiendo eh, la estructura de los proyectos y
cómo justificar estos mismos. Pero veo que eso en la carrera no hay, y si es que uno lo aprende saliendo ya y haciendo cursos de capacitación o algún tipo de posgrado. Así que, por otra parte, igual no hay esa relación con la práctica, más que todo en ciencia política. En derecho ya se ve un poco más que los compañeros van a los juzgados ya en sus últimos años, hacen pasantías, esto que el otro, ya pisan el juzgado, etcétera. Pero como politólogos, yo hasta que salí, no hemos ido a visitar siquiera la alcaldía, la gobernación, alguna institución política, pública. Eh, Realmente que no, ¿no? Sino que ha sido 100% teórico y sí existe esa división, ¿no? Entre teoría y práctica, que ciertamente entendemos también que parte de la sociedad, porque la universidad como una institución, ¿no? Entonces refracta esa carencia, esa ausencia de mercado laboral, de división, ¿no? En el proceso productivo, en el trabajo, teoría y práctica, y se reproduce eso mismo en la universidad. Eso por el momento, Kenny. Gracias. Gracias, Josué. ¿Tienes algo que decir, Giorgio? Sí, la verdad es de que no hay, ¿no? Una especie de preparación, ¿no? Para el estudiante, eh, para lo que es especialmente los últimos años, ¿no? En tercer, cuarto año, este, no te preparan como otras carreras, ¿no? Donde te mandan a hacer pasantías, te mandan a hacer prácticas, ¿no? Cosa de que cuando sales ya te entregan el título o certificado de egreso, ya estás como fogueado, ¿no? Ya estás habituado a ciertos ambientes para ejercer la profesión. Y eso no ocurre, ¿no? Más que todo acá en Cochabamba. Eh, yo estaba viendo este asunto de otras mallas, ¿no? Curriculares del exterior. Y ahí se puede ver, ¿no? Una especie de compatibilidad con el contexto local, ¿no? Especialmente aquí en Bolivia, ¿no? Enfatizan en lo que es, tratan de adecuarlo, ¿no? Al contexto local, ¿no? Ponen ciertas materias que piensan que debería tener en la malla curricular, ¿no? Pero a qué precio, a dejar de un lado otras materias que sí son útiles, ¿no? Nosotros escuchábamos los comentarios de otros colegas en donde hablan, ¿no? De ciertas materias que son imprescindibles para la formación del politólogo, ¿no? Como ser la elaboración de POAS, elaboración de proyectos, estadística, ¿no? Algo de matemáticas, y creemos de que son necesarias, ¿no? Yo esta mañana estaba revisando esta malla curricular de aquí de la universidad y me di cuenta de que hay materias que se repiten, ¿no? Simplemente que tienen como, le ponen otro nombre. Pareciera que hubiesen clonado esas materias y le hubiesen puesto otro nombre, ¿no? Un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, una materia que se llama Introducción a las Relaciones Internacionales, y después hay otra materia que se llama Historia de las Relaciones Internacionales. Eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que saber diferenciar, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin se hicieron se implementaron esas materias en lo que es la malla curricular, ¿no? Este, Hay que ver también, ¿no? El aspecto político, ¿no? En lo que yo estaba leyendo el documento elaborado por el colega Filmer, donde él mm, propone, ¿no? Una especie de transformación institucional en lo que es la ciencia política, específicamente en la carrera de aquí de Cochabamba, ¿no? Y él habla, ¿no? De ese sometimiento académico que existe, ¿no? De parte de la carrera, en el sentido de que están sometidos a lo que es
en la esfera de derecho, ¿no? Y he ahí la explicación de por qué muchos docentes, ¿no? Son abogados y hasta el director de carrera es abogado, ¿no? De la universidad. Pero qué contradicción, ¿no? O sea, es como una especie de paradoja, contradicción, en el sentido de que se supone que estamos aprendiendo ciencia política, ¿no? Y los educadores tendrían que ser politólogos. Mejor aún si han ejercido la profesión, ¿no? Entonces, es un poco, me parece incongruente, ¿no? Y eso también es un elemento más que explica, ¿no? El hecho de que no la malla curricular no sea acorde, ¿no? Para el ejercicio de la profesión. Eso sería uno de los elementos también, ¿no? Creo de que se tiene que reflexionar, ¿no? Porque de alguna manera se tiene que crear un escenario en el cual pueda existir una especie de retroalimentación, ¿no? Entre lo que es los estudiantes de la carrera de ciencia política y lo que son los profesionales, ¿no? Eh, Caso contrario, se crea una especie de círculo vicioso en, en donde, en donde se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Salen politólogos desempleados, salen politólogos que no van a ejercer la profesión. Entonces, y es por eso que se solicitó también, ¿no? Al Colegio de Politólogos de Cochabamba que de alguna manera organice una tertulia, ¿no? Una tertulia, una especie de conversatorio para tratar este asunto, ¿no? Pero esperamos que tenga éxito, ¿no? Y tal vez no sea nuestra potestad, no sea tal vez nuestra, no tengamos autoridad sobre la decisión en lo que se refiere a estos asuntos, pero se puede sugerir, como me decía un colega, ¿no? Se puede recomendar, se puede sugerir, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces es un poco para tomar en cuenta, ¿no? Eh, Bueno, esta falencia desde un principio es algo que ni la universidad quiere, desde sus mismos actores protagonistas, directores, intelectuales o lo que pueda existir ahí, en cómo domina o manejan, digamos, los recursos o imparten, digamos, las materias. El tema de los politólogos también tiene una falencia tremenda, tremenda, ¿no? Pero todo lo que se enseña es prácticamente cosas muy inútiles, ¿ya? Que alimentan una estructura parasitaria dentro del funcionamiento del Estado, ¿no? Yo no entiendo por qué tienen que estar enseñando en las escuelas la historia de Simón Bolívar, la fecha de nacimiento de Juana Zurduy, y N cosas que, miren, aunque parezca ilógico, la cultura popular ahí de la gente piensa que es algo muy importante ahí la fecha de nacimiento del comandante Che Guevara o de Eduardo Baroa. La verdad, sobre esos mismos fracasos no podemos seguir a la gente empalagando, embruteciendo a la gente con esos datos, por demás idiotas. ¿No? Miren, yo siempre he sido crítico con todos ellos, ya desde un principio nunca me ha gustado entender ese tipo de lógicas con las que se han manejado, ya entonces los changos, incluso los que están ahorita pasando clases ahí en las universidades, ¿no? ¿Cuándo van a aplicar eso? ¿De qué les sirve? Historia del periodo de entreguerras, ¿de qué les sirve aprender historia de la colonia? ¿Van a acaso leer Fernando VII? Van a, no sé, la verdad, hay N cosas que se enseñan. Yo me acuerdo que estaba pasando pensamiento latinoamericano y el profesor nos hacía leer Los pisos ecológicos de John Murray, antes de la civilización, la incaica, situación de la mitología. ¿A quién le interesa eso? ¿Ya? ¿Con eso acaso van a vivir los politólogos? No, ¿verdad? Entonces es algo que demasiado anacrónico desde mi punto de vista. Miren, la malla curricular o el plan de estudios de esta carrera debería circunscribirse
como cualquier método científico, a un periodo determinado de 20 años. Digamos, estamos en 2023 hasta el 2000, digamos. Son 20 años, ¿verdad? Ahí hay actores, ahí vamos a ver los móviles, hay una teoría elitista, corporativista, ya hay un contexto social que es actual. Pero ¿qué pasa? Veo en una entrevista un analista que está hablando del periodo del 52, que el doctor Paz ha dicho esto, que la devolución de la guerra del Chaco, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene ningún tipo de incidencia determinante en la realidad y la suerte de los ciudadanos que están ahorita caminando y que tienen hambre, que hay protesta por todo tipo de corrupciones y abusos que existen, ¿no? Entonces, es una situación por demás anacrónica para mí entender esa malla curricular, cosas que jamás se van a aplicar. Yo puedo entender, ¿no? ¿Cómo podemos contextualizar o entender el periodo de Manfred Zayas Villa o Luis Arce Catacora? No, tenemos que empezar a entender quién es Manfred Zayas Villa, cómo es que un capitán con su sueldo de capitán va a comprarse mansiones y tener una vida por demás abundante en Estados Unidos y ser el magnate de la ciudad. No, ¿verdad? Hay que saber entender esos contextos de nuestros actores más inmediatos, de quiénes son el método científico, el método más asequible al conocimiento de la realidad, o el, podría decirse, la intervención, debería estar abocado a eso. Y no que les estén enseñando ahí pensamiento sandinista, pensamiento de José Mariátegui, pensamiento comunista. Hemos visto que el fracaso de la teoría política comunista, el socialismo, ¿en qué se resume? Que es solo un bastión moral, nada más. Con la caída del muro de Berlín han dicho que el socialismo no servía. Han planteado que se haga un capitalismo más social, un capitalismo más humanitario. Entonces, pero ahí siguen estudiando ese tipo de teorías que no tienen utilidad en la vida práctica. Siguen con esas religiones de izquierda y derecha. ¿Qué es la izquierda o qué es la derecha? ¿Qué es ultraconservador? Entonces, esos fantasmas que ni ellos pueden definir, que no pueden, ¿ya? Que no han ahondado, que no saben. Miren, a mí me hubiera gustado debatir con algunos docentes. Ellos están constantemente, su oficio es enseñar, estar leyendo, no publican, no escriben, no leen. Ese es uno de los grandes, gravísimos problemas de lesa academia que tiene la universidad. Entonces, empecemos a ser más metodólogos en este aspecto si queremos hacer algún tipo de intervención en cuanto a lo que es la malla curricular o el plan de estudios a los muchachos, porque los muchachos salen de todo, pero no saben hacer nada. Bueno, sí, es en verdad preocupante este problema, ¿no? Del atraso que estamos viviendo con respecto a la malla curricular en la carrera de ciencia política, concretamente en San Simón. Y sí, debería hacerse un estudio, ¿no? Y como debe de ser, un estudio científico respecto a las necesidades que existen dentro de la sociedad, dentro de la política, ¿no? Que es el campo neto de estudio, y así comprender realmente esas causas y cuáles son esos elementos que nos van a servir para que los aprendamos en la carrera, ¿no? Y en la actualidad, no buscando cuestiones que son del pasado y que lo tomemos como primero, ¿no? Priorizando. Siempre como politólogos, cientistas sociales, creo que hay que estar actualizados y hay que saber
comprender también que la realidad, la social, es, es, es continua, es contradictoria además. Así que ciertamente hay materias colaterales como historia, ¿no? Llevamos bastante de esas cosas, pero sí enfocarse en datos específicos como fechas, años de nacimiento de supuestos héroes. Eso sí que está por demás, ¿no? Está bien enfocarse en cuestiones teóricas respecto a conceptos, categorías que podamos manejar para poder circunscribir bien eh, próximamente esos conceptos, esas cuestiones que ocurren en nuestra sociedad, pudiendo categorizarlas de manera adecuada. Eh, yo creo que comprendiendo eso también podemos avanzar un poco más ya a asimilar herramientas más prácticas para, en realidad, para el campo laboral, ¿no? Nuevamente porque, repito, es preocupante la situación, al menos para los que recién estamos saliendo, porque esperábamos más, sinceramente. Gracias, Josué. Sí, es la verdad, ¿no? Muchas veces uno sale de la... No, a mí también me pasó, ¿no? Salí de la carrera y no tenía las aptitudes necesarias para trabajar, ¿no? Este, y no hay esa especie de orientación, ¿no? Que te preparen más que todo en los últimos años para salir de la carrera y trabajar en algo, haciendo algo, ¿no? Eso conjuntamente, eh, paralelamente, una ausencia de un mercado laboral, ¿no? Para el politólogo. A menos que seas del partido oficialista, ¿no? Del que está en el gobierno, ¿no? Ahí sí de algún lado te acomodan, ¿no? O te busques trabajo ahí, ¿no? Con esas estructuras, ¿no? Que hay ahí y te involucres en la docencia. Pero eso es todo. Eso es todo lo que hace un politólogo, ¿no? Es sumamente frustrante, ¿no? Porque uno invierte 4 años de su vida en estudiar y, y es educación pública, ¿no? O sea, son dineros del Estado que se invierten para que uno estudie y ejerza una profesión, ¿no? Entonces, es un poco decepcionante, ¿no? Pero en sí, después, incluso abrimos una oficina, ¿no? Oficinas con otros colegas, eh, en donde de politólogos, y no se cerraron, ¿no? Porque no había nada que hacer, ¿no? En vano, ¿no? Digamos. Pero creo que tiene solución, ¿no? Tiene solución. Tampoco es el fin del mundo. Se podría adecuar, ¿no? Implementar ciertas materias, retirar ciertas materias, ¿no? Tal vez enfatizar un poco más en las prácticas laborales con los estudiantes de último año, eh, y cosas así, ¿no? Pero eso qué implicaría? Eso implicaría de que fulanito pierda su trabajo como docente de esa materia, ¿no? O el otro fulanito ya tiene una especie de acuerdo, una prebenda, ¿no? Con ciertas autoridades y demás, ¿no? En donde se hacen favores políticos, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? En donde el transformar una malla curricular de una carrera, ¿no? Porque eso implica el aspecto político también, ¿no? E institucional, ¿no? Por lo menos de alguna manera ayudar, ¿no? Esos estudiantes de tercer año, de cuarto año que están saliendo, eh, de alguna manera informarles, ¿no? De que se preparen para estar a la deriva, ¿no? Existe una actitud por demás laxa, por demás indolente por parte del profesorado que está dictando clases a los muchachos. Ya entonces, poco o nada les debe interesar, pues, la vida de los pobres changos. Ya vienen a pasar clases,
Se tienen que levantar temprano, con miedo a las represalias de que los van a aplazar. Ya, entonces hay una especie de dejadez muy fuerte, ¿no? Ya he visto, no, trato de evitar mucho, ¿no? Si no es que ver o enterarme de lo que pasa ahí adentro, trato de evitar, ¿no? Pero es inevitable ver incluso dentro de tus contactos que están promocionando ahí o están hablando que existe un instituto de investigadores, científicos, una guardería terrible ahí de aficionados y la verdad que hablan de ciencia cuando nada de lo que hacen es ciencia, ¿no? Yo pediría, sería más radical, pragmático, ¿no? Que el Colegio de Politólogos se pronuncie de manera puntual, que no haya grises, que todo es blanco y negro. ¿Eres politólogo o no eres politólogo y qué estás haciendo aquí? Dos, ¿no? Habría que pedir ahí hacer una vigilia o algo, ¿no? Por parte de los muchachos, egresados, titulados, pedir a la gobernación, a todos los financiadores que les llegan, ¿no? A la universidad, a la gobernación o al ministerio o algún tipo de autoridad que podríamos localizar, que no es difícil, organizarnos y empezar, ¿no? A hacer este reclamo, ¿ya? De por qué se sigue de manera indiscriminada ofertando estas carreras que no tienen ningún futuro laboral, ¿ya? ¿Por qué se sigue haciendo este tipo de estafas? Por lo menos el 80% de la carrera de ciencia política no tiene ningún tipo de utilidad o pragmatismo. Allá no, bueno, allá prácticamente yo no iría, digamos, pero habría que ir a hacer una vigilia al rectorado, hacer una especie de mitin político de los profesionales o los egresados y los estudiantes que ahorita están siendo estafados y están estafando a sus padres sobre la utilidad de esta carrera, ¿no? Debería haber una especie, o por lo menos algunos estudios demográficos, de cuántos politólogos necesita, ya por kilómetro cuadrado la ciudad, ¿no? Si hay muchos politólogos desempleados ahí, ya, mis amigos, compañeros que eran excelencias académicas que han salido con 65, ¿no? 70, 80, 90, están en sus negocios particulares, ya. Y eso no es malo, ¿no? Han encontrado una salida laboral, pero tienen el título y está ahí en la... ¿Para qué sirve? Para que lo cuelguen en su sala, nada más. Varios de los colegas también han pedido trabajo ahí, incluyéndome a mí como auxiliar, como investigador, presentando mis publicaciones, mis libros y todo, ¿no? Pero ni siquiera para una mísero trabajo de encuestador, digamos, muchos años, hace 10 años otras más. No nos han dado la preferencia ni por, aunque tengamos un destacado fondo bibliográfico publicado ya en nuestro haber, ¿no? Como producción de conocimiento, les ha valido, ¿no? Esto da a entender también que en ninguna parte también el título les va a servir a los muchachos. ¿Qué pasa? Hay convocatoria, ahí pueden trabajar en la corte, en el INE, o podría decirse ahí ya hay N convocatorias que me van, mis amigos presentan sus currículos, sus diplomados, sus maestrías y nada, nada. ¿Quiénes ingresan? El bachiller entra. Exigen la mayor capacidad, la mejor capacidad, las mejores competencias y certificados, pero al final ingresan los peores. Un bachiller, incluso gente que no tiene título, está ahí como técnicos ahí, técnicos número 3, número 1, están ahí sin estudios, ganando entre 5,000, 7,000 bolivianos al mes y no los politólogos
que legalmente deberíamos estar nosotros habilitados para conseguir esos trabajos, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Le vas a decir a tu director de carrera, a tu decano, a tu rector, defendeme, a estos no les interesa nada. Entonces, sí es cierto, ¿no? Entre comentario y comentario, dicen, no, pues envían listas los distritos, todo el clientelismo, el sindicato de lecheros, el sindicato de los matones de La Pampa, el sindicato de las barras bravas de las OTBs, que el sindicato de los Gurkas, que toda es, bueno, que toda ese tipo de esa laya de social, digamos, que está inmiscuida en esto, que los vamos a ver en las revueltas sociales, que se porta de manera execrable y que constantemente son ellos nomás los que provocan y nadie más. Ellos son los que van a conseguir. Por eso es que vemos pues ahí a los masistas ahí en el proceso de titularización, ¿no? De docentes. Hemos visto cuántos masistas hay detenidos ahí con objetos y con otro tipo de elementos que están en notas de prensa ahí. A unos sí les ha resultado, a otros no. Uno para eso, ¿para qué va a estudiar, no? Es algo que deberíamos un poco reflexionar, sobre todo los muchachos, los que están pasando clases. Yo en el grupo de WhatsApp, así, bueno, que no estoy ahorita, pero he estado hablando ya hace tiempo, ya no nos decían nomás, ¿no? Se tiene que ver hacer, si quieren hacer ciencia, si quieren hacer tomar en serio esta carrera, tienen que hacer investigaciones muy serias, producir. La universidad no tiene ningún observatorio de instituciones político ni nada. Los sociólogos no hacen sociología, los politólogos no están trabajando. Y no es porque no quieran, sino es porque las instituciones no los quieren. ¿Ya? Por lo menos un abogado sabe hacer un trámite, ¿no? Tramitar un divorcio, una demanda. Que no saben leer ni escribir bien, pero ya están ahí trabajando, ¿no? Por lo menos ahí con su asientito y su mesita ahí en la calle. Bueno, mira, te lo voy a hacer este trámite ya. No son tramitadores, pero nosotros, ¿no? Entonces, es algo que deberíamos empezar a analizar bien, ¿no? ¿Qué tipo de formación se nos va a dar? No, pues, se les va a dar a ellos, ¿no? Pero yo apuesto por lo tecnocrático, no apuesto por lo filosófico y todas esas mamadas que les enseñan en aulas, en varias de esas materias, ¿no? No sé, la verdad, yo tengo mi negocio, tengo mis ocupaciones y de eso vivo, ¿no? De politólogo jamás he ganado ni un peso, ni un peso. Al contrario, algunos amigos de sociología sí me han apoyado, ¿no? Conociéndome entre el amiguismo y todo eso, pero de politología ni un peso. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? ¿No? Entonces, la reflexión, ¿no? Si van a seguir los mismos de siempre, o que esta charla va a quedar aquí nomás y que los muchachos también crean fielmente a sus docentes que no son politólogos y que les va a enseñar un abogado a ser politólogo, no sé, a enviar un expediente a la fiscalía a decir que el fiscal es corrupto o que el policía no quiere colaborar con la investigación. Esas cosas va a aprender un politólogo a leer sentencias, lo que dijo el juez, eso es ley. Si vemos que es un sistema corrupto y podrido hasta el tuétano, que debería ser expuesto, pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Ahí vemos un colegio de politólogos que están también tratando de congraciarse con otros actores políticos que, bueno, son sus intereses, ¿no? Afortunadamente no es algo que me incumba mucho, ¿no? Pero ahí están. Queda ser prácticos, ¿no? Si de aquí puede salir al menos una carta, ¿no? De solicitud para que el Colegio de Politólogos, como ente que conglomera a nuestro gremio, se pronuncie, ¿no? Eh, claro, desde
un previo estudio, una previa reflexión, se pronuncie acerca de este tema y proponga a la universidad esa reforma de la malla curricular, ya teniendo unas directrices, ¿no? Algo que como colegio de politólogos se proponga y ya se tenga un trabajo, la base hecha. Así que creo que podríamos elaborar una carta, Kenny, eh, elaborar una carta solicitando un pronunciamiento acerca de este tema en específico, ¿no? Yo creo que el Colegio de Politólogos tampoco se va a negar, ¿no? Y va a sacar un pronunciamiento, una, una proposición y pienso que también bien hecha y con fundamento, ¿no? Así, o incluso, ¿por qué no? Que se convoque a un debate para debatir, es reflexionar sobre el perfil del politólogo, ¿no? Y así ya entre todos los colegas, a todos los que nos compete, dar nuestros pareceres, nuestros criterios, nuestras posiciones y aportar a este tema que es delicado. Sí, creo que es muy importante, ¿no? La participación del Colegio de Politólogos y es por eso que se han enviado notas, ¿no? Para solicitar una especie de tertulias, ¿no? De conversatorios, ¿no? Y al principio había esta oposición vehemente, ¿no? De parte de la directiva a organizar estos asuntos. Se entiende, ¿no? Se entiende porque implicaría muchas cosas, ¿no? Tendría muchas consecuencias. Pero está dentro de su autoridad, ¿no? El debatir estos asuntos, ¿no? Buscar el bienestar de los colegas, ¿no? Los estudiantes siendo futuros profesionales de la ciencia política, ¿no? Y al mismo tiempo velar por todo el conglomerado, ¿no? Que existe, ¿no? Los politólogos y todos los que componemos, ¿no? Esta comunidad de ciencia política. Entonces, no está fuera de sus competencias, ¿no? Tal vez no tengan una especie de, de decisión directa, ¿no? Sobre estos asuntos, autoridad directa. Eso ya es sobre, eso va a las autoridades de la universidad, ¿no? Al estamento estudiantil, cogobierno y demás, ¿no? Pero por lo menos se puede sugerir, se puede recomendar, ¿no? No está de más organizar esas actividades, son muy necesarias, ¿no? Y como dije anteriormente, ¿no? Se debe establecer un escenario de retroalimentación entre los profesionales politólogos y las carreras de ciencia política, no solo en Cochabamba, en todo el país, ¿no? Y al mismo tiempo también coordinar, ¿no? Un intercambio, una interacción con los otros colegios de politólogos, con las otras carreras de ciencia política de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, ¿no? Siempre estar en constante actualización. El perfil del politólogo debe desarrollarse y elaborar anualmente, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? Este año el perfil del politólogo es este, porque ha aparecido, por ejemplo, cuando ha aparecido el COVID, ¿no? Las nuevas tecnologías. El perfil del politólogo este año se incluye ahí el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Siempre actualizarse permanentemente, ¿no? Y no seguir enseñando lo mismo. ¿Y para qué? Para que no se trabaje, para que la gente no trabaje, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer notar eso, ¿no? Bueno, ya. El tema, bueno, yo soy radical, siempre he sido radical y cortar las cosas siempre en sano. Ya. Mi conclusión partiría desde un principio, mm, esto con el afán de cuidar a la gente, a los muchachos. Ya, es un sueño, ¿no? Es una pequeña utopía, ¿no? Ya. Esto con Engels hemos aprendido, con Marx también, Lenin, que las pequeñas utopías se pueden lograr, ¿no? Ya. Esto de decir que esto es una utopía, no es idealizable, es un sueño, no. Pero podemos hablar de utopías concretas, ¿no?
esperar que los muchachos, la muchachada que está estudiando, reflexione sobre estos aspectos, que empiece a organizarse, a movilizarse de alguna manera, ¿ya? Y ver qué tipo de intervenciones podemos hacer, digamos, con los que en cierto modo estamos de alguna manera inmiscuidos, ¿no? Cosa que hay en cantidad de politólogos que han egresado, pero no están en la labor intelectual, ni mucho menos son eruditos, por mucho que hayan sacado algún cuartón o cursillo de posgrado, ¿no? Ya. Se debería cesar esta carrera, ¿no? Unos 10 o 20 años por lo menos. Luego empezar, luego, luego de esos, desde pasado ese lapso de tiempo, sacar una camada de 5 generaciones, porque ahorita tenemos politólogos y pensadores charlatanes de toda clase, por lo más mínimamente para 50 años. Entonces, el tema pragmático, manual, sobre el funcionamiento del Estado, del gobierno, sobre cómo se administra las instituciones, es a lo que debería apuntar, no no esas cosas que ya había apuntado de más, ¿no? Historia de Hitler, historia de... No sé, digamos, en qué cabeza les puede favorecer a los muchachos eso, ¿ya? Tienen una realidad inmediata que es muchísimo más rica e importante que hablar de esas cosas. Están hablando del periodo revolucionario del MNR, están hablando de Zabaleta Mercado, cosas por demás perdidas, que no tienen ninguna utilidad práctica. La realidad inmediata, más exacta y más asequible, con la que los politólogos pueden trabajar e intervenir, es la que tienen ahorita. ¿Cómo funciona la alcaldía? ¿Cómo funciona su OTB de ahí? Y eso no quieren enseñar. ¿Quiénes componen? ¿Quiénes son financiadores, digamos, de las universidades particularmente? ¿Quiénes están beneficiando? Esas cosas, ¿no? Recuerdo que había una serenata que era gratis y que este año ¿qué han hecho? La alcaldía ha cobrado no sé cuánto por estacionamiento, comida y todo, ha hecho un gran negocio, cosa que antes era de todos, ¿no? Pero la realidad más inmediata, la actual, es la que más importa. Y eso no se les enseña, no se les enseña. Eso es algo que voy a siempre mencionar, ¿no? Y la carrera de ciencia política, todo su plan de estudios, está abocada a hacerles perder el tiempo, ¿ya? Bueno, sí, apuesto por lo tecnocrático. Nada más a eso, porque no podemos hablar más allá de democracia, de desarrollo humano y derechos humanos. Salirse de eso y hablar de filosofía, surrealismo, qué es lo que dijo Freud, qué dijo Lacan, qué dijo Foucault, o qué es lo que haya dicho Heródoto en la antigüedad, o lo que haya hablado algún autor digamos, de los pensadores de Pueblo Enfermo o de la literatura latinoamericana, el bueno, hay N cantidad de ismos, escuelas de pensamientos o movimientos, poco o nada nos interesa. No son útiles ni en lo más mínimo. La realidad más importante es la actual. Ese es mi importante, digamos, ese es mi pequeño aporte, una pequeña conclusión que me gustaría dejar para la reflexión y que prácticamente deberían tomarlo muy en cuenta, ¿no? No que no les hagan perder el tiempo, ¿no? A los muchachos, porque la verdad, para mí es algo muy triste verlos dar exámenes, verlos pasar clases,
que estén todavía rogando por aprobar la materia, estén buscando modalidades más fáciles, en fin, eso. Sí, claro. A modo de conclusión, bueno, no comparto la idea de cesar la carrera de ciencia política, de, de privar ese espacio por 20, 30 años, como dice, 50 años, Giorgio, de que la gente, ¿no? Los hijos de las clases populares eh, compartan un espacio, mal que mal, donde hagan el estudio, intenten hacer el estudio de la sociedad, de los problemas. Y no es que hemos salido sin saber nada, no, no es así, estaríamos mintiendo si fuera así. Además, lo que hemos recibido por parte de los docentes, de la institucionalidad, bueno, pues será una parcela, pero aquí los estudiantes de la carrera igual hemos tenido criterio propio, ¿no? Igual hemos sabido manejar nuestras cosas, hemos sabido ser autodidactas también. Así que por nuestra cuenta, igual, ciertamente hemos comprendido y aprendido muchas cosas. Comentaba Giorgio, por ejemplo, que hay cosas tan anacrónicas, ciertamente, pero hay cosas, estudios, eh, tesis que aún son vigentes. Por ejemplo, cuando en la carrera, en segundo año, yo leí la tesis de Pulacayo, realmente explicaba la sociedad, no solo del antes, uno podría pensar, ha sido escrito en el 40, publicado en el 46, y bueno, no tiene nada que ver con la Bolivia del hoy, pero no es cierto. Hay que comprender a Bolivia, a nuestra sociedad, como histórica que es, ¿no? Como los individuos en sociedad transforman la realidad y verdaderamente que esas contradicciones en las que se habla de la tesis de Pulacayo, de una burguesía, de un proletariado, de una clase intermedia que es tibia, que tiende en momentos de templanza hacia una posición más conservadora y en tiempos de crisis se arrima al proletariado y se sigue entendiendo al hoy por hoy la sociedad de esa manera. La verdad es que hay muchos ejemplos de, como este, pero a lo que yo me quiero referir puntualmente es que no desechar, ¿no? Todo ese recaudo, ese bagaje histórico que tenemos, ¿no? Esa es, son las causas por lo que es hoy por hoy Bolivia, es por hoy Cochabamba, etcétera. No podemos obviar y desentendernos por completo de esos asuntos, ¿no? Y nuevamente digo, si bien la carrera, la malla curricular, el perfil del politólogo, etcétera, y la sociedad tiene sus problemas y no hay mercado laboral, esto que el otro, aún así, eh, nosotros hemos pisado la universidad, hemos ido a una carrera, a ciencia política, y ahí logrado, hemos logrado eh, teorizar, entender muchas cosas que tal vez si no hubiéramos entrado a esa carrera y nos hubiéramos dedicado a algo más práctico, utilitario, pragmático, ¿no? Eh, bueno, pues hubiésemos seguido con las viejas taras, peor todavía, estudiando una carrera técnica y sin saber para quién trabajamos, ¿no? ¿A quién servimos? ¿A quién sirve nuestro trabajo? Si es que en verdad percibimos todo lo que hemos producido o se nos es sistemáticamente robado, ¿no? No tendríamos una posición crítica respecto a estos temas, respecto a nuestra posición en el proceso de producción y creo que no parte de ahí, sinceramente. Parte de proponer, no de privar, no de
evitar que la gente estudie ciencias sociales. No, eso no es posible, ¿no? Así que simplemente impulsar, empujar y ser parte de esos politólogos, de esos estudiantes críticos que vayan a significar en consecuencia la transformación de estos problemas y, bueno, resolver por fin soluciones prácticas.